En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Roberto Santana, quien es director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, pero también fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Licenciado Santana, bienvenido aquí a su estreno, Encuentro Directo. Muchas gracias, muy agradecido por tener esta oportunidad. Un gusto recibirle, muchos temas de vital importancia y más aún en contextos en donde tenemos novedades de necesario interés dominicano, sobre todo en materia penitenciaria, obviamente. Han surgido una serie de temáticas. Voy a permitir que mi compañero inicie, que tiene unas preguntas muy interesantes, y luego abordar unos detalles específicos de novedades. Muy bien. Bienvenido, Roberto. Gracias. Licenciado, se ha hablado mucho del tema de las parras. ¿Realmente ya tenemos fecha para la apertura? ¿Y qué parte, en sentido general, de la penitenciaría está más o menos ya lista? Y bueno, felizmente el gobierno está en condiciones de arrancar este esperado proyecto muy breve, porque en tiempo muy breve, porque ya tanto las compañías constructoras como el ministerio que está a cargo, que es el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, MIVET, pues nos han informado y nosotros hemos verificado en el terreno que se dan los últimos toques. Y entre las labores de terminación y de hermosear el entorno y algunos detalles, y la lucha con las lluvias, que en un lugar donde llueve 20 días de cada 30, cada mes, pues lidiando con esa realidad, pues ya es inevitable que yo digo que en semanas ya estamos allá. Gracias a Dios. En ese sentido nos hace traer a la mesa lo que en un momento se había informado de manera oficial, aunque no se ampliaron muchos detalles. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con respecto al suelo del lugar donde se edificó las parras? En un momento se pensó que se fue a la porra esa inversión. Entonces quisiéramos entender de qué se trató y qué solución se le buscó para que no se terminara de ir esta inversión. Bueno, escogieron un lugar inadecuado y, como todo el mundo sabe, eso fue en el periodo 16 al 20, un lugar inadecuado, lejano. ¿Cuál fue el fundamento? Yo creo que querían hacer un negocio y por eso pusieron todo ahí, contrario a la regla de Naciones Unidas, que dice que las prisiones deben de ser pequeñas, 500, 1000 o algo así. Ellos armaron una sola de 8500. Algo que no, bajo ningún concepto es válido, ni siquiera desde el punto de vista de la seguridad, ni de la salubridad. Pero sin embargo, nada, lo pusieron en ese lugar donde, vuelvo a repetir, de acuerdo con medio ambiente, llueve de 19 a 22 días cada mes. ¿Y cómo entonces pudieron subsanar para que sea sostenible? Bueno, entonces, aparte de que el diseño es un diseño de conglomerado, es un diseño de ciudad penitenciaria, ¿verdad? Totalmente inapropiado. Lo que nosotros decidimos fue, para no tener que echar abajo una inversión tan cuantiosa, hicimos un rediseño y para mitigar los errores, para segmentar en la medida de lo posible esa megacárcel, seccionarla, qué sé yo, en 8, 9, 12. Cada una con su director, hacerle unas entradas independientes, porque, por cierto, tenía una sola entrada para todo el mundo. Y eso, solo revisando a la gente por la mañana, revisándola en la entrada y en la salida, en eso se iba un día. Porque es como un pueblo, que tenga una sola puerta. Entonces, esos arreglos de diseño, esas mejoras constructivas son los que han permitido que ahora ya podamos, el gobierno pueda entregar esto, sabiendo que desde el punto de vista conceptual no es lo mejor, para que estemos claros, ¿verdad? Bueno, reclamen, bueno, mira, ahí faltó. No. Estamos haciendo un esfuerzo para no echar abajo eso. Pero ¿y el riesgo de integridad física con un terreno de ese tipo? No, se han subsanado las cosas, con el perímetro,
con la canalización de los lagos, hay casi medio millón de metros de lago, de metros cuadrados de lago y cosas así. Se le ha buscado la vuelta, y se ha hecho seguro. Es decir, yo no creo que haya un peligro importante de que habrá una inundación porque se han hecho las canalizaciones y también se ha armado un protocolo de emergencia para intervenir. Alguien diría, bueno, si yo voy a estar preso... Que esperan no utilizarlo. Sí, si voy a estar preso, que no me manden ahí. Pero nosotros hemos tomado las previsiones para hacerlo mínimamente seguro. Pero honestamente fue desastroso. Aparte del dinero que se metió ahí. Ahora, no vamos a llover para atrás ya. Ahora, licenciado Santana, en sentido general, ¿cuál es la idea como de cada etapa en las Parras? Okay. ¿Y cuántos internos holgados podrían albergar? Bueno, la primera etapa tenemos 2.400, que eso es lo que se va a trabajar en estos meses. Y en la segunda etapa, 2.400 más. Y en la tercera etapa, que el año que viene, entonces el resto, hasta unos 8.500. Hay un tema que a todos nos preocupa, el hacinamiento carcelario y todo lo que esto degenera. Evidentemente, de entrada tenemos una vulneración abierta a los derechos humanos. Más allá de esto, con respecto al hacinamiento, quisiéramos tocar lo que recientemente ha acontecido en el país para buscar la manera de desahogar ciertas labores que históricamente habían estado en la Procuraduría General de la República y ahora viene una nueva figura, el Ministerio de Justicia. ¿Pudiera explicarnos de qué manera esto puede viabilizar y hacer más sostenible y llevadera las labores en materia penitenciaria para la República Dominicana? Sí, claro. En primer lugar, era necesario que lo penitenciario saliera de Procuraduría, porque Procuraduría tiene grandes tareas a su cargo. La investigación, la persecución, la litigación. Entonces, en adición a eso tenía el manejo de los mismos que persiguió, sí, manejarlos para rehabilitarlos, para reinsertarlos. Eso estaba, según yo he entendido, a través del tiempo, más allá de las posibilidades de la Procuraduría. Yo hablé siempre de que había que independizar el tema penitenciario, ya sea como un instituto independiente, que en América Latina hay muchos lugares, Honduras, Perú, Colombia, que tiene un Instituto Nacional Penitenciario, o que fuese adscrito como un elemento predominante en un ministerio donde eso fuera un aspecto principal, que es el caso del Ministerio de Justicia, y efectivamente en muchos países el tema penitenciario está en manos del Ministerio de Justicia. Eso permitirá, por una parte, que ese ministerio se dedique de manera prioritaria a ese tema, pero por otra parte le permite al sistema penitenciario, tal y como dice la nueva ley, tener la independencia, la autonomía para ella gestionar esos complicados procesos de seguridad, de rehabilitación y de reinserción. Ha sido un buen paso. Ahora, en sentido general, Roberto, ¿cómo ve el tema de las labores productivas de los reclusos? Que en el caso de la Parra va a ser un ejemplo de eso, de mantenerlo ocupado. Tienes total razón. En eso va a ser un ejemplo, porque la propiedad en general es de 6 millones de metros cuadrados. Ya ustedes saben lo que significa eso. De esos 6 millones de metros, 1 millón de metros es el que está, lo que ocupa el perímetro del centro penitenciario, pero hay otros 5 millones que se pueden usar de agricultura, ganadería y demás, y de esos 5 millones, medio millón es de lagos, medio millón de metros es de lago. Entonces se puede cultivar tanto fuera como en un esquema de huertos penitenciarios, se puede también dentro de ese millón de metros. Ya hablé con Limber Cruz, el ministro de Agricultura, y me facilitó 3 tractores, estamos arando todo esto, y bueno, ahí habrá actividad para todos los privados de libertad, porque como ustedes saben, en el modelo reformado, que es al sistema que va las Parras, es decir, no es llevar la misma Victoria, los mismos policías para allá, sino es personal especializado que forma Gladys Sánchez en la escuela penitenciaria, se llama INSEPEN, y con ese personal nuevo y con los programas del modelo reformado, entonces educación obligatoria y trabajo obligatorio, cero ocio. Ya también nos regalaron
30.000 matas de, ¿cómo se llama? De estos cocos pequeños, cocos enanos. Sí. Y así por el estilo vamos a tener siembra y producción de lo que es factible en esa zona gracias a la orientación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UAS en el área de análisis de suelo, y también estamos armando un acuerdo con la YAT de Osmar Benítez, que nos van a ayudar bastante a garantizar que todos los privados de libertad ahí por lo menos produzcan una parte de lo que se van a comer. Dentro de su experiencia como asesor del Poder Ejecutivo en materia de seguridad y sistema penitenciario, hace apenas unas 4 semanas los Estados Unidos emitió una alerta en nivel 2 con temas de seguridad, y me permito reproducir cuando establece el Departamento de Estado de los Estados Unidos advertencia sobre robos, homicidios y agresiones sexuales en la República Dominicana, donde la corrupción policial y la falta de recursos agravan la inseguridad, incluso en zonas turísticas. ¿Cuál sería su lectura y los planteamientos más inmediatos para hacer frente a advertencias de este tipo? Porque ya estamos escalando en nivel 2. Bueno, toda advertencia o crítica, lo que tiene que ver con la seguridad y el desenvolvimiento de nuestro país, debemos tomarlo como una advertencia. Yo creo que es correcto. Todo el que nos puede ayudar advirtiéndonos, señalándonos que hay peligro, nosotros se lo agradecemos. Porque hemos notado también que hacen estas declaraciones y especifican los tipos de delitos sobre los cuales se debe de hacer la observación a los estadounidenses en suelo dominicano, mientras de manera paralela recibimos información estatal que establece que para la misma fecha en que se hace este anuncio, se mantenía en 7.79 la tasa por cada 100.000 en la materia que preocupa, la advertencia de los Estados Unidos, y recientemente la ministra Farideh Raful estableció una baja histórica de homicidios y el rol de la República Dominicana como sede de profesionalización profesional policial. ¿Qué desdice esta alerta? ¿Cuál usted cree que es el elemento que está creando el ruido en estas informaciones? Bueno, honestamente, hablando de las dos partes, la parte de la observación que se hace desde fuera del país y la observación que local hace, en este caso, Farideh, hay que sacar provecho de las dos cosas. En este caso de la advertencia, como ya dije, señalando sobre el tema de la advertencia, que nosotros, en el caso de que eso se pudiese interpretar como un daño, vamos a suponer, nosotros somos una nación resiliente. Es decir, nosotros estamos hace siglos vacunados contra las injerencias, contra las invasiones y contra las intervenciones. Este país no lo desbarata nadie, este país solo lo desbaratamos nosotros mismos si lo decidimos. Eso es lo primero. Y entonces lo que tiene que ver con lo que está diciendo el gobierno, bueno, es verdad, todo el mundo lo ve, ha bajado. El tema de la tasa de homicidio, la tasa de violencia, los atracos y demás, todo el mundo ha bajado. Yo mismo que le hacía unas observaciones al presidente, digo, presidente, ¿qué hace usted ahí todos los lunes, ahí en la, ¿cómo se llama? Pelea semanal. No, en la policía por la mañana. Con la reunión de cada lunes. Sí, pero bueno, yo diría que me taparon la boca porque realmente parece que se necesitaba un jefe de Estado que le cayera encima a la policía y en la policía se asustaran. Espérate, el presidente está aquí todos los lunes, déjame aguantarme. Entonces, hablando sobre eso, hay que tomar en cuenta, tanto del lado de la sugerencia externa como del lado interno, local, interno, lo que dice Farideh y demás, que efectivamente no le podemos quitar el ojo a la policía. Porque hay que mantenerle el ojo a la policía porque son una parte de ellos traviesos. Es la verdad. Bien, licenciado Santana, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Ya estamos de regreso a Encuentro Directo junto a nuestro invitado, el licenciado Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Un tema que ha sido históricamente preocupante para la ciudadanía dominicana es el hacinamiento.
y obviamente se han ido encauzando estas prioridades dentro de la agenda nacional hasta lo que el día de hoy es una agenda en ejecución. Dentro de esta agenda que actualmente se está desarrollando, ¿cuáles han sido las alertas y debilidades detectadas que al día de hoy ya han comenzado a trabajarse de manera penitenciaria? Bien. Como se sabe, tenemos avanzando paralelamente dos sistemas, un sistema reformado y un sistema que es el tradicional. Sí. El sistema tradicional, que es donde funcionan cárceles que operan dentro de recintos militares y policiales, que es algo que es una herencia de la historia. No es que todo estaba bien y entonces llegó ahora Abinader y dañó todo, o llegó, no, es un tema de la historia, o llegó Miriam, o llegó Jenny, no, eso lo encontramos, es una herencia de la historia. Fue fortalezas militares, por ejemplo, casi después de la época de la independencia, que están ahí todavía y tienen cárceles. La fortaleza Osama, donde tuvo preso Bosch, por ejemplo, eso era una fortaleza militar, y eso era también una cárcel. Y así entonces ha pervivido en el tiempo la fortaleza de Samaná, Nagua, Cotuí, La Vega, Montecristi, Santiago Rodríguez, una cantidad, Neiva, y así el Ceibo. Entonces es el sistema tradicional. Y la cárcel, por ejemplo, de Moca, que construyó mi abuelo, el ingeniero Campos Navarro. La fortaleza 2 de Mayo. Que yo recuerdo. Ahí estuve preso yo. Yo recuerdo que a él lo invitaron porque iban a demolerlo. Él hasta se sonrió porque dijo, yo voy a ver cómo van a derribar ese sí, hormigón, ese concreto armado. Y al final, obviamente, lo que hicieron fue un diseño basado en lo que ya estaba, porque no se pudo demoler. Claro, no. Cuando se edificaba correctamente. Para fines culturales, porque nosotros construimos, entonces ahí es donde estamos, es que está el otro sistema, que es el sistema reformado, donde precisamente en Moca hicimos la isleta. En un lugar que se llama La Isleta hicimos un modelo reformado. En el modelo reformado no hay sobrepoblación, no hay hacinamiento, ¿de acuerdo? Y son 20 y tantas. En las que queda hacinamiento y sobrepoblación es en el sistema tradicional. Ahora bien, con el incendio que hubo en La Victoria el año pasado, entonces hubo que distribuir 1.700 privados de libertad porque colapsó la infraestructura y una parte de esos privados de libertad hubo que enviarlo a algunos lugares, Najayo y demás, algunos también del sistema reformado. Entonces hay 3 o 4 del sistema reformado que a raíz de eso, entonces se sobrepoblaron, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente la estrategia que tenemos de reforma penitenciaria es de liquidar la sobrepoblación y hacinamiento en el sistema tradicional, en las 19 que hay, que ya señalé, más La Victoria, que es parte de eso, y entonces de ellas vamos a entregar 4. En este año ya 4. Higüey, Las Parras en su primera etapa, San Juan, que está hasta ahora en la fortaleza de la 3ª Brigada del Ejército, y en Barahona. De manera que nosotros aspiramos que entre este año, el año pasado, el año que viene, y yo diría el límite, en el primer semestre del 28, el tema de la sobrepoblación está liquidado. Ahora, Santana, sí. Usted fue el ejecutor como del nuevo modelo penitenciario. Inclusive fue replicado en algunos países. Así es. ¿Qué queda de ese nuevo modelo? Bueno, queda bastante en el sentido de que los centros del modelo reformado están ahí aún. Un poco de abandono de los gobiernos del 16 hacia acá ha perjudicado su desenvolvimiento, también ha perjudicado un poco la calidad del personal, pero es muy difícil después que tú arrancas ese modelo con educación obligatoria, trabajo obligatorio, personal especializado, infraestructura adecuada, es difícil tú desbaratarlo en 5 o 7 años, no ha sido posible desbaratarlo, pero se le ha hecho daño. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Tomando impulso para salvar el modelo reformado hasta ahora y las que están en el sistema tradicional, llevarla al modelo reformado, que como tú dices, ha dado resultados no únicamente aquí, reconocido por Naciones Unidas, sino también en otros países donde yo mismo lo he llevado, como por ejemplo en Guatemala, y ha dado sus resultados. Ahora mismo, por ejemplo, en Guatemala hay 7 prisiones de menores, que son las únicas 7 prisiones de menores certificadas en América Latina en cuanto a su buen manejo, y fue nosotros llevando el modelo penitenciario allá. ¿Qué han podido ustedes detectar
a raíz de su involucramiento en la materia penitenciaria de fondo, para dar respuesta al tema de los privados de libertad en condición preventiva. Cada cierto tiempo se trae sobre la mesa este tema porque es una proporción muy elevada de personas privadas de libertad preventivamente. ¿Qué es lo que realmente sucede con este caso? Bien, lo que sucede es que hay una comprensión, vamos a decir que equivocada, de parte de los fiscales y de los jueces, en el sentido de que al llevar el proceso, aunque la ley dice que las medidas de coerción son 7, sí, y repórtese aquí, una garantía económica, quédese en su casa, no salga del país, qué sé yo cuál. Entonces, lo que hacen las autoridades, por comodidad, yo diría, por irresponsabilidad otras veces, yo diría que por corrupción hasta algunas veces. Se van al 7. Se van al 7 sin ninguna necesidad, llenándome entonces la cárcel de gente. Entonces, eso es lo... Estábamos hablando de sobrepoblación, ¿verdad? Bueno, esa es una parte. Una causa de sobrepoblación. Nosotros en el sistema penitenciario, digo nosotros en la medida que yo siempre estoy preocupado por el tema, uno aboga porque desde adentro se haga lo más posible. Por ejemplo, yo le pedí al gobierno, ayúdenme con un dinero para sacar a una cantidad de personas. Les voy a dar este dato a ustedes dos. Primicia, atención. Sí, hay presos por una garantía económica de 500 pesos. 500 pesos. Y estamos hablando de justicia. 500 pesos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me cuesta, cada preso me cuesta a mí diariamente 1.400 pesos. Entonces, ¿cuál es el bendito negocio? Ahí hay una desproporcionalidad que es injusto de inicio. Entonces, es una tarea que tiene pendiente el Ministerio Público y que tiene pendiente los jueces, de no llenarnos, por favor, de no hacinarnos, porque si tú le quitas, oye, si tú le quitas los preventivos, oigan este detalle, si tú le quitas los preventivos al sistema, ahora mismo, en el sistema nada más quedarían aproximadamente 12.000 privados de libertad. 12.000. Y a la fecha tenemos 25.000. Ustedes están, la mitad del problema. Más de la mitad. Está en los preventivos. En la interpretación errónea de las medidas privativas de libertad. Así mismo. Del propio sistema. Así mismo. Así mismo. Y bueno, tengo que ser justo. Sé que en Procuraduría, particularmente la magistrada Jenny, está haciendo su esfuerzo y le está dando su charla a los fiscales. Y del lado de la Suprema también se está haciendo su esfuerzo. Incluso están haciendo esfuerzo no únicamente con los preventivos en la Suprema, sino con los jueces de ejecución penal. Hay mucha gente, o que esté enferma, o lo que tú quieras, que tú le puedes cambiar la modalidad de cumplimiento. Hay, por ejemplo, un preso de 97 años, que es un caso que descubrimos, 97 años. A esa persona tú le puedes decir, bueno, ve a tu casa, o lleva el resto de la prisión en prisión domiciliaria, o tú me dices, bueno, no, porque es que en el marco de eso fue que él tuvo un abuso sexual, vamos a suponer, con alguien de la familia. Bueno, pues vamos a buscar a alguien a quien ponérselo, o vamos a mandarlo a un asilo, a una persona de 97 años, pero ¿cómo me lo tienen ahí? Yo dándole desayuno, comida, cena, agua, electricidad, seguridad. ¿De acuerdo? Yo creo que nos podemos ayudar en eso. Ahora, hemos escuchado, Roberto, infinidad de veces al director de la Defensoría Pública hablando de casos de personas que, por ejemplo, presos que tienen enfermedades terminales, tal vez casos de enajenados mentales. ¿Qué se puede hacer a favor de los casos de esos presos? Bueno, en el sistema ahora mismo hay algunos pabellones, pero para ese tipo de situaciones, pero efectivamente que eso debe ser sustancialmente, cualitativamente mejorado, incluyendo el nombramiento de personal suficiente. Por ejemplo, en un momento supe, eso hace como 3 años, que lo que había era cuatro psiquiatras para el país entero. Felizmente me dieron un informe en estos días de que acaban de designar una decena de psiquiatras. Pero hay un elemento importante. Una parte de esa gente no debe estar ahí. Una parte de esa gente tiene que estar en hospitales psiquiátricos, y si no hay hospitales psiquiátricos, que bueno, que tenemos uno, que es el que está en el 28, pero deben de desarrollarse pabellones psiquiátricos en los demás hospitales a nivel regional.
de forma tal que una persona tú no tengas que tenerla en un esquema de prisión, sino que tú lo tengas en un esquema vigilado, pero dentro de un centro de salud. Pero ustedes eso es lo que yo pienso. ¿Han considerado también dentro del sistema penitenciario no solamente la parte física del lugar en donde van a estar libres de hacinamiento, sino la condición de ese privado de libertad para poder reinsertarse socialmente? Porque conocemos, señor Santana, que no todas las personas que cometen delitos tienen capacidades de reinserción social. Si se ha tomado en consideración facilidades físicas que tengan, sí, el ala psiquiátrica, pero no porque tenga una condición predeterminada, sino porque no tenga las condiciones de volverse a reinsertar. Porque si pensamos, históricamente hemos tenido desnaturalizado el sistema penitenciario porque se ubica solo en la pena. Pero ahora se está con la parte reformada buscando de que obviamente se llegue a la reinserción, pero no todos tienen esa posibilidad. ¿Cómo se está manejando esa parte para poder separar esas penas y que sean verdaderamente, que no constituye un problema o un peligro para la sociedad, personas que no tengan la capacidad de reinsertarse y entonces cuando cumpla la condena se vaya a la calle a poner en peligro a otros? ¿Cómo han visto esa parte? Bueno, es fácil. Lo primero que eso se refiere al sistema reformado. En cuanto a medidas, porque en el sistema tradicional no hay política al respecto, pero es muy fácil. Eso es igual que en las familias. En una familia, voy a usar eso para no extenderme en el tiempo. En una familia no importa la patología que tenga un hijo, la familia tiene que fajarse con el muchacho y sacar el tema adelante, no importa que sea un drogadito, lo que sea. Entonces ese es el mismo tema también de los infractores sociales. No importa la dimensión del delito y no importa la dificultad de adaptación. El sistema penitenciario y la sociedad tienen que dar la batalla para abrirle una esperanza a esa persona sin arriesgar la seguridad de la sociedad. Y ese es un dilema de cada día. Es decir, eso es una tarea imprescindible que tenemos que hacer orientado a la esperanza. No da tiempo aquí, pero solo quiero decir que tuve una discusión fea con un cura en Argentina sobre el tema de la reinserción, donde yo le dije al cura lo mismo que ustedes me están diciendo a mí ahora mismo. Porque yo decía que había que hacer un esfuerzo para rehabilitar a todo el mundo y reinsertarlo, pero que había algunos que nos daban demasiado brega. Entonces dijo que eso era que yo no tenía fe, etcétera, que mi tradición de izquierda no me permitía tener misericordia con la gente. Me dijo de todo el cura delante de todo el mundo. Entonces yo tuve que sacar de abajo y buscar un argumento. Digo, mire padre, la verdad es que hay gente que nos da brega y hasta a ustedes mismos les da brega, porque venga acá, si es verdad que se arregla todo el mundo, arreglen el diablo ustedes. Entonces ahí se acabó la discusión. De acuerdo, de manera que hay que hacer el esfuerzo. Sí, no, seguro, pero hay cosas que nos trascienden en el esfuerzo porque son personas que pueden tener una condición que ya no sea rehabilitable. Ese es el asunto. Y que estén en una facilidad física, que tengan todo lo que en su condición requieran, pero que no expongan al resto de la sociedad porque definitivamente no tienen la posibilidad de reinsertarse. Si no hay pena de muerte ni hay cadena perpetua, la única opción tuya es trabajar con él para tratar de reinsertarlo y no arriesgar la sociedad. Bien, Roberto, gracias por tu participación y esperamos tenerte muy pronto. Gracias por el honor. Yo soy de ustedes. Muchísimas gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.